González y Eduardo García, o Eduardo García y Antonio González. Eduardo es uno de los tres autores de Rapsodia 74, que es un poemario en el que participa Manuel Díaz García, Héctor José Rodríguez Riverol y Eduardo García Benítez, que es la melena. Y bueno, llevamos tiempo intentando hacer el acto, pero no cuadraba, porque claro, uno de ellos es de La Palma, tal cual, y al final ya no decidimos tirarnos a la piscina con que estuviera Eduardo y Antonio pues le va a presentar. Yo no voy a comentar mucho más, simplemente agradecerles a ustedes que estén aquí, agradecerles a Eduardo que haya confiado en la Casa Verde para presentar su libro aquí en Firga, y animarles a todos y a todas a que apoyemos la cultura de alguna manera, porque bueno, pues, sobre todo el tema de las presentaciones de libros, ¿te acuerdas? Normalmente un poquito más flojo, pues que lo apoyemos y que a toda la gente que conozcan, que no tenga donde presentar libros y eso, que la Casa Verde está abierta, ¿no? Nada, gracias a ustedes, gracias a ustedes dos también, y les dejamos ahí en libertad. Gracias, Mati. Pues nada, antes que nada, bueno, lo mismo, sumarme los agradecimientos, y ya que haya gente aquí para un libro de poesía, para nosotros es un éxito. Disculpar la ausencia de Manuel porque es panadero y tiene su horario y sus cosas. Normalmente no sale de un calillo, y el caso de Héctor porque es palmero y aunque iba a venir, pero mañana está en la salón del otro encuentro de poesía, y ya era mucho ya para estar andando y demás. Pero bueno, aquí estoy yo les hablo del libro, cualquier cosita y eso y demás, espero que les guste. Y nada, y agradecer a Tony que se ha prestado bueno, no tuvo opción. No le la opción de elegir, bueno, buenas noches, Tony, y gracias por presentarme el libro. Nos vemos en Firga. El pobre se casó. Y más nada, ya gracias, Tony, por ver. Bueno, aquí estamos casi entre familias. Poco podemos decir, pero si tienen el libro verán una biografía de cada uno de ellos. Manolo procede de un cabillo, es panadero, los versos los marinos, muy buena gente. Héctor Rodríguez Riverol de La Palma, un gran poeta, un entregado a lo que es, porque encima es editor, junto con otro compañero editan este tipo de libros y muchos más. Al año hacen una gran labor. Y aquí el amigo de Eduardo, que como él dice, es un alfarero de la Malaya. Me gusta recordarlo porque es una buena forma de saber cómo se escribe, con mucho trabajo. Me parece que es bueno. Bueno, les hablo un poquito sobre cada uno. Rapsodia 74, no voy a plagiar una presentación, un prólogo que hace Antonio Arroyo, que es el encargado de promover este librito, porque me parece que no estaría a la altura de hacerlo, ¿vale? Es un prólogo muy profundo, muy acertado y muy preciso. Es para leérselo una vez, 2 veces, 3 veces y sacarle lo que tiene. Pero voy a decir algo basado en su prólogo y en la poesía de estos 3 señores, que me parecen que aparte de amigos son muy buenos poetas. Es un libro, y eso se lo preguntaremos, para hacerlo esto más ameno, creo que lo mejor será hacerle preguntas a él, que son los protagonistas, y él sabe de su compañero y cómo nació este librito. Es un libro en 3 actos, ellos lo llaman así. El primer acto es el de Manolo, el segundo es el de Eduardo y el tercero es el de Héctor Medina. Creo que es un librito muy bien organizado, pero que está basado en el caos. Por lo menos el de Manolo, la primera parte, el primer acto, yo lo calificaría casi como un motín sobre sí mismo. Es un tío que en cada poesía que hace se revela a sí mismo. Es como que quiere escribir no lo que él piensa, sino lo que a él le sale. Y ahí hay una lucha que me parece que es muy interesante en este volumen.
se le puede dar, es muy triste, es muy nostálgico en general, y ahora estoy hablando en general de los tres, quizás Héctor un poquito menos, pero tanto Eduardo aquí como Manuel hablan mucho de palabras que aparecen como la muerte, la nostalgia, el desasosiego, la humildad, todo es muy negro, pero parece que la poesía riega esas partes negras y le hace sacar un verde que se reconoce cada vez que uno lo lee. En cuanto a Héctor es músico, aparte de poeta, y se puede adivinar en su poesía que es músico, porque es muy rítmico, a pesar de que no tiene una poesía ni juega con la rima, pero es muy rítmico, muy acompasado en su poesía. Quiero resaltar, sobre todo, que no es fácil hacer un poemario entre tres personas. Por los problemas típicos de tú tienes más, yo tengo menos, pero claro, cuando se trata de amigos la cosa cambia. Pero es muy difícil. Y conseguir, y hacer coincidir encima en un libro sin haberse comunicado, ¿entiendes? Este mismo concepto de tristeza, de nostalgia, en los tres poemarios que aquí están, me parece sorprendente por lo menos. Aquí es cuando entra Eduardo y le vamos a preguntar qué es el que sabe. Primero, ¿por qué escribir este? Primero quería decir que se me olvidó, se me pasó antes. Rapsodia 74 se llama así porque es un canto a los 50 años de los tres. Son tres personas que han nacido hace 50 años. Y bueno, hace 51, cuando se hizo fueron 50. Y igual que las fotos, quiero decir que también son del amigo, tanto las del interior como las del exterior, que separan los diferentes actos. Quería preguntarle sobre todo a Eduardo que por qué escribir este poemario a tres voces cuando sabemos que podrías haber escrito uno por solo. Sí. Este poemario nace, como bien dice Tony, de la inquietud de Héctor, del Palmero, porque todos los tres nacimos en el 74. Y claro, el 74 nos pareció un año ahí a caballo entre un montón de cosas, ¿no? Por eso la similitud es casi que escribiendo, ¿no? Porque el 74 es un año que está España a camino ya de la democracia, ¿no? Con Franco ya un poco ya en otra vertiente, con una precariedad determinada, ¿no? Porque cuando nos reuníamos los tres siempre hablábamos de nuestra madre cómo sufría, cómo tenía que trabajar la casa, cómo tenía que salir a trabajar mi padre, el agua fría que acá le tocaba, por ponerme a mí como ejemplo. Manolo hablaba de su padre, entonces cada vez que coincidíamos teníamos como ese lugar común, ¿no? Esa España oscura que empezaba un poco a salir adelante y en Canarias por mucho más, imagino, siempre los helados pues pero entonces nació la idea de este poemario, Rapsodia 74, por esa similitud que tenemos a la hora de escribir. Decir que en una primera idea lógicamente iba a haber chicas también. Habíamos tocado varias chicas, 4 o 5, pero al final no quisieron sumarse al proyecto, motivos personales y tal, pues lo damos marcado. Lo damos marcado y dijimos, pues nada, hasta que no consigamos chicas no sé cómo es. Y nada, pues al final pues no pudo ser el tema de las chicas, que hubiera estado genial y tal, pero dijimos, bueno, pues se nos van a podrir los poemas, pues vamos a sacarle. Y al final sacamos este librito que, como bien dijo Tony, queda en una misma línea, que es curioso, ¿no? Que un poemario hecho de tres personas diferentes queden en una misma dinámica es muy complicado, pero bueno, salió una cosa así, como bien dice Tony, nostalgia por el tiempo pasado, pero al mismo tiempo esperanza. Tres voces diferentes, pero a la vez en una misma línea dentro del libro, lo cual es muy complicado. En cuanto a la foto de portada,
tiene una historia, ¿no?, que tiene que ver con el senderismo. Ahora que estamos en la Casa Verde, vamos a nombrar, porque yo empecé a hacer sendero con ese señor que está ahí, don Mario Marrero. Y esto es en Panticosa, uno de los Ibones, uno de los lagos que andábamos buscando, pero claro, un día de niebla, lo típico, vas al sendero buscando algo, un lago y nada, y no lo encontramos. Bueno, no sé, como un día de niebla no encontras el lago, ¿qué haces? Te sientas a comer. Cuando te sientas a comer, pues se disipa la niebla y sale este árbol en medio justo del lago. Guapísimo, como una aparición. Entonces me pareció la portada perfecta para, e incluso alegórica con lo que te vas a encontrar de esto. Un árbol que yo no diría que fuera más milenario y sobreviviendo a todo, al agua, a la niebla, a todo. Entonces me pareció evocador, porque qué sorprendente, claro. Otra cosa que he visto en tu poesía, tú sabes que yo te sigo normalmente, y que en este también se repite, y creo que se repite bastante, son tus palabras. ¿Cuáles dirías que son tus palabras en este poemario? Porque he visto que se repite carencia, la piel, la herida, el holocausto, la carcoma. ¿Por qué esas palabras? Porque todas tienden, en verdad, a la nostalgia, a la muerte, al oscuro, ¿no? Yo escribo, la verdad que soy un escritor que como bien dice Tony, tiene un lenguaje determinado, que va siempre hacia esa tristeza, ¿no?, a esa tristeza del ser humano, ¿no?, porque en definitiva parece que el ser humano y los que escriben, Olivia, que está aquí, Tony y demás, cuando el ser humano como que cuando escribimos poesía, para mí es una búsqueda. Estamos aquí en un mundo, no se sabe dónde, que puede ser la mente de, yo sé, de alguien, vamos, nosotros estamos en la mente de alguien. Entonces, en ese instinto como ser humano de búsqueda, me produce más tristeza que alegría, pero siempre esperanzador al mismo tiempo, ¿no? Palabras como carcoma, como holocausto, resultan muy evocadoras a lo que yo percibo también hoy de la vida y de la sociedad y de las personas, ¿vale? Pues vivimos un momento social muy determinado. Es algo que sale de dentro, ¿no? Sí. Entiendo. Sí, además lo que es la incluso, poesía. sí, y además incluso trabajo con gente. Y al trabajar con gente hueles la pena y hueles un montón de cosas. De todas maneras, también es verdad que esto, cuando uno está alegre se va a tomar una cerveza, no escribe poesía. Lo vive. Está viviendo, no lo escribe. Exacto. Uno cuando se adentra en sí mismo y cuando escribe poesía, que es una cosa interior, no es exterior, uno siempre tiende a la nostalgia, al recuerdo, a la memoria, por eso uno habla de lo que fue normalmente. De hecho, algo muy remarcado y que remarca Antonio Arroyo en el prólogo es el nihilismo de los tres autores. O sea, la tendencia al absurdo. La nada es todo y todo es la nada. Una cosa que se muerde la cola, pero que al final acaba sin decir nada diciéndolo todo, que es algo que se contradice, pero que en poesía es muy importante. También quería preguntarte, porque tú tienes una manera de escribir muy específica. Partes de un origen, sigues con el destino y nunca das una solución. Explícame eso, porque es difícil no dar una solución. Casi todo el mundo tiende a dar la solución. Es lo más interactivo que puedo hacer. Sí, yo creo que la poesía está para que la entiendas, que la lees, o para que por lo menos el que la lea la encuentre. Entonces yo no doy nunca una solución precisamente por eso, para que la gente siga dando vueltas y se vaya después del poema a donde sea diciendo, yo oí esto, y ahora esto, y esto. Si tuviera la solución. Trato de decir, no sirve, ¿no? Pero como bien dice Tony, yo no soy un poeta que trabaja como un escritor, un escribiente. Me gusta más la palabra escribiente, porque escritor y poeta suena como, pero yo me considero más bien escribiente, que usa un montón el verso libre, lógicamente, y con ritmo, ¿no? Conceptos rítmicos.
sí es verdad que tiene su ritmo y tiene su cosa, ¿no? Por eso a mí nunca me gusta desmenuzar mucho mi poesía, pero como bien dice Tony, sí es verdad que no doy solución nunca al final del poema. A mí me parece que los escritores, ¿no? Que tienen historia, pero de la poesía es lo más verdad que otros libros, ¿sabes? Que te cuentan historias, vivencias y tal. Pero esto es de eso, de lo que tú sientes. Y lo metes ahí, lo plasmas ahí, pues como te sale. Pero son eso, de dentro. Afortunadamente, sí, hombre, yo valoro un montón la novela, valoro un montón los relatos y otros géneros, ¿no? Y como el teatro también, pero el cine, pero yo lo de la poesía es una cosa que va, o sea, va de aquí a aquí, va directo, o sea, no hay intermediario. Para explicar el nihilismo, esa corriente de la que hablamos, me gustaría leerles un poema que está en la página 68 de la Pintura del Libro, que dice así: he aprendido a masticar las horas una a una, o sea, con la boca, a reinventarme en cada ocasión mientras mordía el polvo, sin pensar en lo que tengo. Vengo de una tarde susurrante como un río agua abajo. Toca limpiar la casa de palabras muertas y abrir las ventanas de par en par y dejar la puerta abierta a cierto respiro. Entender que hoy empieza otro día y que no soy nadie en este misterio. Y aquí viene el párrafo, creo yo, la estrofa clave. Porque todo es ahora, en la cadencia de mi voz, muerta para siempre. Es una manera de decir escribo porque no escribo, ¿vale? O no quiero decir nada cuando lo estoy diciendo. Es algo que yo creo que explica muy bien el nihilismo que estoy hablando. También habla de la nada más absurda. Es algo que es un verso que repites también en muchas poesías. La nada más absurda, la vida más absurda, el camino más absurdo. ¿Por qué esa sensación del absurdo? Porque siempre nos pasa otra cosa. ¿Nos has dado cuenta que nos pasa otra cosa? Tú puedes salir de tu casa a las 8 de la mañana con un pensamiento, ¿vale? De que vas a hacer no sé qué cosa. Entonces acabas haciendo otra cosa. Entonces esa es la nada más absurda. O sea, al final nos encontramos y muchas veces viene a colación también del ímpetu que le ponemos a la vida, a las cosas y las ganas de querer hacer cosas cuando la verdad todos nos vamos a convertir en nada. O sea, y es una reflexión que hay que tener en cuenta. Nos metemos en un montón de líos, en un montón de estreses, en un montón de cosas que queremos hacer en la vida, que queremos lograr, logros, metas y demás, y al final eso es absurdo. O sea, es absurdo porque el tiempo corre y por eso quizás el 74 llegó de los primeros 50. Ya vi en ese verso la nada más absurda como algo que iba a quedar muy bien dentro de este libro. Y digo yo, en el 74 ustedes ya hablaron de eso. ¿El 74 por qué? ¿Les dijo antes por qué? Porque nacimos los tres poetas en el 74, los tres escritores del libro nacimos en el 74. Entonces, para celebrar los 50 años. Vale. También nombras a María Zambrano en una de tus introducciones, que digamos que hace una definición de lo que es poesía muy acertada, o al menos a mí me lo parece. Dice algo así como: la poesía empieza cuando la palabra deja de ser un concepto. La elaboración de este libro me coge leyendo a escritoras más que a escritores. Entonces esa cita me pareció fabulosa para todo lo que venía posteriormente escrito. Y aunque yo soy más una persona que escribe por filosofía y por ideales filosóficos, pero María Zambrano, cuando la estuve leyendo, ese concepto que tiene ella de la palabra por explosilla, ya dentro de un poema deja de ser así.
Vale, deja de ser, por ejemplo, la palabra silla dentro de un poema es otra cosa, o la palabra, no sé, montaña o mar, la palabra mar deja de ser otra cosa dentro de un poema, ya no es mar, ya es otra cosa, ¿sabes? Entonces, María Zambrano lo explica bastante bien. La poesía existe cuando la palabra deja de ser concepto. Eso suele ser el código de barra de la literatura, Sí. o sea, es algo que o entiendes o no entiendes, o te gusta o no te gusta, pero no es algo que puedas explicar. Es como le pones puerta a la casa. Exacto. Bueno, hablamos un poco de Manuel. Manuel divide su poemario, este poemario, que escribe aquí junto con estos dos. Escribe un poemario que lo divide en las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, pero no los pone en ese orden. Los desordena, empieza con otoño, después me parece que empieza con el invierno, algo así. Porque creo que le está haciendo un homenaje al caos. Piensa que del caos, a pesar de la tristeza que trae ese tema, el caos es su fuente de inspiración para este poemario, creo. Ojalá lo tuviéramos aquí para poderle preguntar, pero bueno, Eduardo también nos puede decir algo de eso. Por eso, en esa manera de poner su poemario, me parece que es un tío que escribe al revés, escribe de atrás hacia adelante. No es como, igual que Eduardo nos da soluciones, él lo que hace es empezar por el final, te da la solución en el final y te argumenta lo que puede ser o la tristeza de que no sea como debería, ¿vale? Me parece también una idea muy fuerte. Ya les dije antes que a mí me parece que realiza un motín contra sí mismo, se rebela contra sí mismo, escribe de lo que él nunca escribiría. Yo no reconozco este poemario, no lo reconozco a él, con todo lo que le he leído anteriormente, no lo reconozco a él en este poemario. Y no quiere decir que sea malo, sino todo lo contrario. Reinventarse es algo muy difícil. Ojalá lo tuviéramos aquí para darle un par de cosas. Si quieres decir algo del poemario de él. Manuel es un poeta que trabaja mucho la poesía. Él bebe de la generación del 27 porque es muy lector. De hecho, su parte está llena de citas, ¿no? de escritores tanto canarios como de fuera. Pero es una persona que trabaja mucho los poemas y como bien dijo Tony, es muy oscuro y muy de dentro. Escribe muy en primera persona. Por ejemplo, oír los quejidos de las gotas de lluvia, la 51. Oír los quejidos de las gotas de lluvia cuando golpean contra el suelo es saber que la vida es algo más que los ríos que van a dar a la mar. Sentir la alegría o el dolor de ese sacrificio es entender que la vida es un intercambio de golpes que si sabes encajarlos bien, podrás convertirte en océano. Es una poesía triste, pero que a la vez esperanzadora. Otro de Manuel mismo que sentimos. Cuando yo soy el que yo soy, surge de las inmundicias del ego. El amor se queda sin argumento y una plaga de estulticia y soberbia asola los cimientos del ser. Cuando yo soy el que yo soy, no comprende que en ese ser cohabitan todos los seres. El tiempo de redención se prolonga innecesariamente. Hay un poeta digno de leer y ya con por lo menos 10, 12 poemarios distintos y muy elaborados. Además se nota lo lector que es, ¿vale? Lo lee absolutamente todo. De Héctor podríamos estar aquí hablando una eternidad, porque Héctor, aparte, ya te digo que es músico,
y entiendo esa parte de música que tiene Héctor. Voy a leer un poema de él que yo creo que es el más favor que puedo hacerte, porque tiene una cita de Vicente Alexandre, un epígrafe, que dice: solo la luna sospecha la verdad, y es que el hombre no existe. El poema dice así, se llama Hiel en la garganta, en la página 109. Dice: la ignorancia rebosa en mis charcas de aprendiz, la huella, emborronada en el fango, invierte los equívocos. El sol se metió en la cuna con su boquete áspero. Ahora, un redoble lunar abusa las emociones. Tic-tac, tic-tac. 1, 2, 3 de la madrugada. Nunca será suficiente un arroyo para saciar el galope de la nada rotunda. Otra acepción que tengo que hacer, que también usa la misma fórmula que Eduardo, que se ciñe a ciertas frases como la nada rotunda, la vida rotunda, la muerte rotunda. Es muy... yo creo que tiene que ver con la música, es muy acompasado, muy... ese rotundo que él pone en cada verso suena como si fuera un golpe de tambor, el rotundo. Es muy grave. A mí por lo menos me parece. Es un poeta que bebe de mucha poesía hispanoamericana y de la música le da el toque a sus poemas, la verdad que preciosistas y bonitos, bien trabajados, y después marca muy bien los tonos y a mí me gusta mucho porque a él le decimos el palmero ausente a veces, ¿no? Porque está como siempre como en su mundo, en su mundillo y tal, pero es de estas personas que te llevarías para tu casa. Sí. Si fuera un perro de estos que te encuentras en la calle y dices, ese no se queda con igual. Quiero leer ahora un poema de Eduardo, que lo iba a leer antes, y era la entradilla y no se me olvidó hacerlo. Es en la página 66 y dice así. Más que nada porque yo creo que hace de Eduardo un gran poeta. Hoy viajo sin rumbo a la deriva de las cosas. En los lugares comunes veo mejor el aire que llega y desolado pasa. Las palabras no siempre van una detrás de las otras. Por eso hay que ponerse lejos para escribir lo que ocurre cerca. Somos una irreductible forma de ver el tiempo, la voz pausada y el salto al vacío de todas las incertidumbres juntas. Los abismos que arañan el cielo oculto de esta memoria herida. Posibilidades añadir, ¿no? Me encanta que lea los poemas otros porque después al final quedan hasta mejor. Yo no te hice ese favor. Si te pongas en los otros, siempre una buena persona. No te mueres. Es un libro interesante, es un libro hecho con mucho cariño. Está editado por Abra Cultural, una editorial palmera que escribe y vende por internet los libros y demás. Los libros venden más barato incluso. Está hecho bien hechito, tiene una buena presentación, que es lo que uno adquiere cuando escribe un libro. Su editor Juan Calero, un cubano afincado en La Palma, y estos son los editores del libro. Y nada, espero que les guste. La verdad que no nos costó mucho escribirlo, porque tenemos un denominador común, pero sí es verdad que nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien. Hombre, todo eso lleva un trabajo detrás que tampoco se ve, no es que lo escriban vamos a escribirlo ahora y terminamos la semana que viene, ¿verdad? Eso llevar los poemas en un libro común. Hubo que corregir bastante. Tuvimos la osadía, que esto no se hace nunca, pero esto lo digo en un petit comité. Tuvimos la osadía de corregirnos los unos a los otros. Que eso fue un cañondeo absoluto, porque claro... ¿No se enfadaron? Sí, no, pues curiosamente no, porque yo les decía, Cayo, pero ¿y esto ahora? Ellos me decían, ¿y tú qué haces con eso?
había una historia, yo decía, aquí tienes su hambre. Me imagino que Estuvo lo muy que han bien. pasado de reírse de todo, ¿no? Sí, sí, porque decía un poeta que ya yo digo que de final no sirve, tío. O decir... Estaban ahí amiguetes. Y yo decirle, ya yo por favor. Pero estuvo muy bien. La verdad que fue un trabajo fabuloso, lo divertimos también, que con estas cosas te diviertes también, si no te diviertes. Cuando es el momento de leer algún poema. Sí, tenemos algunos. Yo elijo una novela así a la No, yo Vale, le digo uno de estos. ¿Qué van a costar los libros? 10 euros, pues. Voy a leer. ¿Puedo coger uno? Sí. Claro que sí. Y luego ya no. Me lo quedo. Sí. El título se llama Espérame en el umbral de esta comedia. Tiene página 108 de Leopoldo. Tiene una Héctor y tiene una cita de Leopoldo Panel que dice: una fe transfigurada me empuja con su canción. En el fragor de mis peores versos amarillean las espigas, Sabinagra el vino y lo que arrastran mis cadenas. Es hostil, irreverente, pero justo su precio. ¿Cómo podía retratar un destello de marfil, la túnica de los vientos del pasado, con la paloma enferma del alcohol indefinido, sino con la víscera de un poema? Advierto la burla, donde se consume el ruiseñor, el disparo de una brújula inestable, esta porfía de cristal, de tiña dialéctica propulsora del delirio, de bostezos esmeraldas que golpean mis aldabas en nubes, en cintas de niebla inconformista. Esto tiene mucho también de cosas coloquiales y demás. Les leo un poema de Eduardo, que a mí me resulta bastante prometedor. Porque es uno de los pocos que a lo mejor no dice tanto de lo ¿Qué que... página? La página es la 66. Creo que no lo digo. No, sí lo digo. Sí. El siguiente, es el siguiente. La 67. 67. Desprovisto de todo, asumo el reto de no saber quién soy, en medio de esta ambigua calma. El anónimo rictus de la penumbra, la osadía del vacío, lo inmutable de un tiempo descarnado y esta respiración cada vez más débil, buscando una paz cercana. El final de esta trémula carne que se abraza al suelo sangrante de este adiós que me envuelve lentamente sin pausa. Yo creo que este es un poema que habla muy bien de lo que hablábamos antes, de lo que es la oscuridad, la muerte, sin nombrarla. Y a veces uno, por la noche oscura, es como se le aparece este tipo de fantasmas. Si alguien quiere leer alguno, hacerle alguna pregunta al autor, aprovechen que lo tienen aquí, que cuando lo lean no lo van a tener. Nada, pero me gusta el libro, está yo mucho cariño. La portada se sale. Una vez El libro de momento me gusta. Lo que está adentro vamos a ver. A mí me gustaría leer uno de Manolo, Venga. la 56, el último ya que de la parte que tiene el número 14. Mira el hombre al cielo, clama, suspira y espera. Mira a la mujer a la tierra, cierra los puños, aprieta los dientes y lucha. Mira al hombre al cielo, pierde el tiempo suyo y el ajeno y sonríe, y ríe perdón. Mira a la mujer a la tierra, pare y amamanta y llora. Es un poema Es súper fuerte, buenísimo. tonto, pero es. Buenísimo. Parece sencillo, Como no te lo es. gusta, digamos así. Sí, como me gusta. ¿Viste cómo tiembla, viste? Inconscientemente como tiembla. Como la tuya. Bien, bien. Pues señores, Muchísimas gracias por venir, la verdad.
porque el tiempo que acaban de dedicar este ratito es oro y nada, nos vemos. O sea que el actor, solo tú. Sí. Pues no lo veo. Pues muchísimas gracias y